y también el arte. Como toda ciencia de la salud, es una ciencia, es una práctica y es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque entraña la acción de cada uno de nosotros que le va a dar la forma de cómo interpretamos la realidad para que sea utilizada, para que haga bien. ¿Okay? Entonces, la sesión de hoy es sobre epidemiología, salud pública, ¿no? Los determinantes sociales. Vamos a empezar a conversar y yo les pido que me interrumpan si hay algo que podamos aclarar, ¿no? Hablamos mucho siempre de salud pública. Por lo general lo conectamos a salud colectiva, ya no a salud individual. Bueno, pues, entonces, de todas las definiciones, yo he encontrado esta, que es la que se usa en la Academia de Medicina de los Estados Unidos, Academia, etc. Y me parece que resume lo que queremos nosotros entender cuando hablamos de salud pública, ya no solamente la salud colectiva. La salud pública resulta de interés que tenga toda la sociedad para crear el bienestar de la sociedad. La salud pública entonces es mucho más de lo que puede hacer el sector sanitario. La salud pública va a depender de cuánto toda la sociedad se preocupe del bienestar de las personas. Eso es la salud pública, ¿no? Donde incluye obviamente la salud comunitaria, la salud colectiva, pero la salud pública significa no solo la preocupación del Estado, significa, como vamos a ver, de todas las instancias de la sociedad. Si nosotros queremos vivir mejor, tenemos una parte de responsabilidad en esa creación del bienestar colectivo, ¿no? Entonces, salud pública es una definición mucho más grande y, como estamos viendo, incluye factores sociales, económicos, comerciales, medioambientales y el sector sanitario. ¿Ya? Tenemos que alejar de salud pública. Cuando hablamos de epidemiología, por lo que hemos estado hablando de los determinantes, ya nos tenemos que ir acostumbrando a la idea de que el sector sanitario es el sector que maneja los equipos que están directamente actuando en el tema de salud, pero la salud no depende del sector sanitario, depende, ¿no es así?, de todo lo que está fuera del sector sanitario. A nosotros, lo que nosotros vemos en el sector sanitario son niños, mujeres desnutridas, malnutridas, bien nutridas, vemos una serie de factores, pero las razones por las cuales esas personas están en esa condición no depende del sector sanitario. ¿Estamos claros? ¿No es así? Depende de otros factores que están fuera de él. Entonces, por lo tanto, las decisiones en salud pública entrañan acciones colectivas, entrañan acciones de otros actores, más allá del sector sanitario por los servicios de salud. La salud pública, entonces, así como las otras ciencias de la salud, es también una ciencia, una práctica y un arte. Entraña el análisis del nivel poblacional. Es un encuentro entre lo biológico y lo social, entre el individuo y la comunidad, entre lo público y lo privado, entre el conocimiento y la acción. Comprende temas de aplicación, objetos de análisis como condición de salud o respuestas sociales y bases científicas. Es una acción que atañe al gobierno, a los trabajadores, al sector público y privado. Depende, eso sí tiene que recordar, la salud pública depende del financiamiento, las regulaciones y la prestación del servicio. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que la salud pública, que depende de otros sectores, la vamos a hacer si no hay recursos? Entonces la financiación es importante. ¿Cómo vamos a hacer si no hay regulaciones entre todos los sectores de los cuales depende la salud pública, ¿no? Y también la organización de que va a hacer las acciones de salud, tanto de prevención, tanto de promoción, de recuperación. O sea, son piezas importantes en la organización, como vamos a ver nosotros, del cambio
debido al manejo de la salud pública. En ese sentido, ¿no? La salud pública, como dice, depende de la producción, la reproducción y la utilización o la aplicación del conocimiento, ¿no? Tenemos que no solamente ver que se produzca el conocimiento, no solamente vemos que se pueda reproducir a escala ese conocimiento, sino que se use, ¿no? Nosotros vemos en nuestro país que hay muchas políticas y durante las sesiones que vienen vamos a ver más políticas, ¿no? De nutrición, de cómo el tema de alimentación y de nutrición es una variable sumamente importante en la salud de la República, en la salud y en la epidemiología de la nutrición, que es el tema básico en la dieta y cómo se utiliza eso en la población, que es un factor fundamental. Entonces, es necesario que veamos tanto el peso en el conocimiento científico como en su aplicación. Y tenemos aquí, por ejemplo, ejemplos de los impactos de la salud pública. Es decir, muchos actores intervienen para que podamos nosotros ver que este indicador, por ejemplo, que es el de el incremento de expectativa de vida al nacer, que en los años 50 era más o menos 40 y pico años, ahora, ¿no?, está más o menos en 74 años. Es cierto, ¿no? Hace 40, 50 años la expectativa de vida al nacer, es decir, la edad que iba a tener una persona al nacer en los 50 era de 43 años. Hoy día, si nace una persona en el 2025, su expectativa de vida al nacer, ¿en qué edad está? 7,3, 7,4, en promedio, ¿no? Es decir, si naciera hoy, va a durar todo eso. Ha aumentado, ¿no es así? Miren, ha aumentado. ¿Gracias a qué creen ustedes que ha aumentado esa expectativa de vida al nacer? ¿Por qué habrá aumentado? Las vacunas, la vacunación. Las vacunas. ¿Qué otra cosa? La alimentación, ha habido conocimiento científico aplicado. Bueno, hay más realidad, algunos hoy en día pues, es mucho más, hay más disponibilidad y accesibilidad de consumir los alimentos más variados que la comparación de como era antes. Hay mucha ciencia y disponibilidad, ¿no? Consumo apropiado. ¿Qué otra cosa más? Vacunas, de tratamiento más efectivo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra variable importante? Además de la que ha dicho mi compañero. El mayor acceso a hospitales, centros de salud, el mayor acceso a servicios de salud, bien. La modernización de estos servicios. La modernización. De los servicios de salud. Ya, exacto. Y todos otros procesos, ¿no? Las vías terrestres, la vía de comunicación, la migración, los factores migratorios, la concentración de las poblaciones en las grandes ciudades, la educación, la vestimenta, el control de los factores ambientales, ¿no? Para controlar los desastres naturales, etc. Todo eso, como ustedes se dan cuenta, algunos, ustedes lo han mencionado bien, depende del avance de la ciencia de la salud, pero hay otros que están fuera. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que haya más producción de alimentos o haya seguridad alimentaria? ¿Qué depende? De otros actores, ¿no es así? De los agricultores, del Ministerio de Agricultura y Riego, etc. Entonces, ese indicador es muy importante, igual podemos decir de salud pública. Ahí está el impacto. Y otra medida es, el impacto también es la disminución de la mortalidad infantil, que también ustedes ya han mencionado, las vacunas, en sí, el nivel educativo, ¿no?, de las madres, de las familias, ha influenciado. Pero hay otros indicadores, cuales también igualmente sensibles y que dependen, y que son indicadores importantes del impacto de la salud pública, que son las muertes evitables, los años de vida saludables, que están perdidos por muerte prematura, es decir, muerte que ocurre antes de que se llegue a la
expectativa de vida al nacer. O sea, si un niño muere al año, pero pensamos que ha debido morir, ¿no?, en teoría a los 70 años, esos 60 años, o perdón, 69 años, son años de vida perdidos prematuramente. Y obviamente de inmediato nos ponemos a pensar, ¿eso es prevenible? Claro, ¿no? Con las vacunas, con el cuidado, ¿no? A menos que sea un daño congénito, eso no podría ser tan fácilmente aceptable, ¿no es así? Igual, los años de vida perdidos por discapacidad. Y si una persona, por ejemplo, de 18 años, empieza a tener problemas de hiperglicemia, ¿no?, empieza a tener un problema de diabetes, empieza a tener la necesidad de restringirse mucho en su trabajo, en su dieta, porque ya empieza a tener problemas de metabólico, como la diabetes. ¿Podrá hacer su trabajo como cualquier otra persona? No, no es así. Desde los 18 años. Y si no se cuida, va a tener insuficiencia renal, va a tener necesidad de, qué sé yo, diálisis. Exacto. Entonces, todos esos años perdidos prematuramente, de vida perdidos prematuramente, o de vida con discapacidad, todo eso se acumula y constituyen los años de vida saludables perdidos. Y miren la cantidad de años de vida perdidos. Esto es un estudio del año de datos del Ministerio que salió publicado en el año pasado, el 2023, pero es sobre los datos que recoge el Perú en el año 2019. Y los países ahora están acostumbrados a medir este indicador como una señal muy fuerte, ¿no?, actual, de que eso no debe ocurrir. Y miren ustedes los tipos, los grupos de enfermedades. Las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales de los recién nacidos, acá las tienen, ¿no? 1 millón de años de vida saludable perdidos, pero la gran cantidad está en el rubro de no transmisibles, y donde está la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Pero ya en el grupo anterior teníamos la pérdida por problemas nutricionales específicamente. Entonces, esto no, es un indicador muy fuerte. Y como ustedes ven, tanto en el tema nutricional, vinculados a la materno infantil, como el de las no transmisibles, son problemas relacionados a vuestra profesión. Por eso lo traigo como una reflexión muy fuerte, porque tenemos que estar atentos cada año de cómo vamos, si es que somos atinados en las diferentes políticas, ¿no?, que se tienen que implementar, en las diferentes medidas, en los diferentes estudios que tenemos que hacer relevantes a estos problemas, deberían mejorar, ¿no es así? Y no va a mejorar si solamente lo vemos con los lentes del sector sanitario. Tenemos que mirar con una mirada hacia los otros actores, a los cuales nuestro argumento, que es el argumento del sector sanitario, tiene que mover. O sea, nuestro trabajo como profesionales de salud no acaba saliendo a hacer lo nuestro. Al contrario, es lo que va a mover a los otros sectores. Porque si no tenemos una fuerza que vaya conduciendo al resultado, los esfuerzos que se vayan haciendo van a ser sueltos. El tema de agua, el tema de la producción de alimentos, el tema del control de ambiente, etc. Entonces, por eso es muy importante que los profesionales de salud tengan la mirada de la epidemiología. Acá vemos con más definición la diferencia de vida con discapacidad, años de vida perdidos por discapacidad, versus los años de vida perdidos prematuramente, y obviamente es remarcable, ¿no?, la presencia de las enfermedades no transmisibles en ese cuadro. En lo que se nota, ¿no?, es en qué edades están aconteciendo estos problemas, ¿no? Entonces, en la primera infancia, en los primeros 5 años, estamos viendo que los temas nutricionales, sobre todo materno, en este grupo, en los primeros campos
considerados los problemas maternos, neonatales, que tienen mucho que ver con el estado nutricional de la madre, como vamos a ver más tarde en la reunión de la próxima, donde vamos a ver los modelos conceptuales de la doble carga, ¿no?, de la malnutrición, que son la anemia y la obesidad. O sea, todo eso tiene que ver con lo que está pasando en esta edad. Y obviamente empiezan ya con mucha fuerza a tener problemas desde los 15 años, las no transmisibles, para tener un peso muy fuerte. Ahora, no es solamente la calidad de vida, ¿no?, es también la inversión que tiene que hacer el Estado para manejar esos problemas. O sea, está totalmente vinculado a la posibilidad de prevención. No va a ser igual el caso de un establecimiento que tiene 80 personas bajo diálisis diaria, ¿no?, que hacer la inversión, digamos, en la educación, en la disponibilidad de alimentos saludables, etc. Entonces, esa ciencia es la que va a ser materia de los estudios y de las investigaciones con los equipos multidisciplinarios, en donde tiene que haber una parte importante del profesional de nutrición, ¿no? Por lo que vamos a ver después acerca de biología nutricional, la base del tema, la dieta, ¿no? Esa que van a tener ya, tiene una referencia, pero acá lo que quería resaltar es la carga de años de vida prematuros perdidos y la vida con capacidad muy fuerte, ¿no?, en las enfermedades cardiovasculares, etcétera, que ustedes van a verlo en detalle ya en su PowerPoint. Acá solamente es para resaltar la importancia de esta mirada cuando diseñemos, cuando pensemos, digamos, en nuestro sistema de salud, que efectivamente nos hemos centrado mucho en el servicio. Nuestra mirada está muy centrada en el servicio, es lo que sabemos hacer más. Pero la enfermedad se produce fuera del servicio y depende muchas veces de la manera, de la biología de la persona, que tampoco depende del sector, o sea, si es niño, si es adolescente, si es adulto mayor, si es gestante, ¿no?, si tiene alguna característica específica, va a depender de eso y de la satisfacción que se haga de las necesidades de esa persona para que no enferme. Además de eso, tenemos otro tema que es el estilo de vida. ¿Qué come? Si hace actividad física o no, que es también, como usted lo ve, fuera de lo que se hace dentro del establecimiento, pero determina la salud de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto que decimos de estilo de vida pueda ponerse en la práctica? ¿No? Imaginarse o leer artículos en cómo se motiva a las personas a hacer actividad física también es materia de un estudio epidemiológico. Y ahí vamos a entrar, ¿no?, a pensar en los métodos de investigación, ¿no? Si seguimos pensando solamente en los métodos cuantitativos, probablemente no vamos a encontrar cómo se puede hacer actividad física, ¿no?, en una zona donde no hay parques, donde las personas viven en pequeños espacios, donde las escuelas no tienen canchas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que investigar cualitativamente y hacer la pregunta, en estas condiciones de tanta restricción, aún así, ¿cómo se puede hacer actividad física? ¿Por qué? Porque es importante la actividad física. Y el hecho que no haya las condiciones que nos imaginamos no quiere decir que hemos agotado la respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, eso lo traigo porque es muy central a la carrera de nutrición, ¿no? Y obviamente los determinantes que ahora vamos a ver con más detalle, que son los determinantes de toda la vida, ¿no? Que hemos visto como se llama. No voy a leer toda esta gráfica, pero aquí se resalta que hay determinantes intermedios y hay determinantes estructurales. Todo esto que ven ustedes acá, la gobernanza, el respeto de las leyes, los derechos de las personas a tener educación, vivienda, etc., ¿no?, son los determinantes estructurales para que puedan cumplirse las funciones psicológicas, biológicas de las personas, y esto finalmente, junto con los servicios de la salud, va a tener
un impacto sobre la salud, la equidad, ¿no? Entonces, la vinculación que hay entre estos dos ciencias, ¿no? Es que la epidemiología tiene como objetivo conocer y aplicar su conocimiento a nivel poblacional. Por eso se considera la epidemiología como una de las ciencias básicas de la salud pública. ¿Okay? Si un día ustedes van a tener mayores, que lo tienen que tener, mayores responsabilidades como investigadores, como gestores, como hacedores de leyes, como directivos, etc., van a tener que apoyarse mucho en la epidemiología y en la creación de la evidencia para que cambie la naturaleza de la vida de la persona. Por eso yo les insisto tanto en que nuestras sesiones les ayuden a ponerse como un ocular más, como un lente intraocular, mejor todavía, ¿no? Que les haga ampliar su horizonte del valor que tienen sus manos profesionales. Que epidemiología no es un marco de hacer ejercicios, ¿no? De encontrar el cuadrado, ¿no? Y eso es una facultad, sin duda. Ahí va la comprensión, nos va a decir si es 4 veces más riesgoso, si es asociación, eso es una cosa muy importante, pero no reemplaza al razonamiento, como hemos visto la vez anterior en los principios de Hill, la plausibilidad biológica en una causalidad significa que aunque no hay el detalle biológico frente a un evento que estamos observando, aunque no haya, no quiere decir que no tenga que ver. De repente lo que pasa es que no hay todavía suficiente tiempo y de investigación para vincular, pero si hay una cosa que ustedes están observando, tenemos que buscar a qué se debe. ¿A qué se debe? ¿No? Entonces, vamos a, eso sí, seguir insistiendo en la importancia de la conexión entre epidemiología y salud. Listo. La información para cumplir con los objetivos de la investigación epidemiológica, ya sea descriptivo o analítico, se deriva, importante, de la observación directa de grupos poblacionales o de experimentación con seres humanos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo conseguimos la información para esa decisión, para esos conceptos? A través de la investigación. La investigación nos va a permitir, ya sea en forma descriptiva o analítica, ¿no?, en los grupos poblacionales o en la experimentación que nosotros hacemos de los procesos más, como le llamamos, individuales o subindividuales. Un gráfico que nos va a ayudar. Este gráfico nos ayuda a ver cómo entonces tenemos que orientar la investigación en salud y la relación que hay. Acá estamos nosotros hablando de nuestra investigación epidemiológica, ¿no?, que es la que nos va a dar, digamos, la posibilidad de aplicarla a los sistemas de salud, ya sea a los servicios, ya sea a recursos humanos, en fin, la organización de los sistemas de salud. De hecho, ese paso no tenemos. Alguien puede pensar que tenemos nosotros un sistema de salud en nuestro país, pensar que si alguno de nuestras familias, nosotros mismos, y ya tenemos un problema complejo, tenemos una ruta confiable que va a ser atendido. ¿Qué nos pasó en el COVID? ¿Tenemos un sistema de salud? Hay mucho debate, ¿no? Pero muy probablemente estemos de acuerdo que no tenemos un sistema de salud confiable, extendido, y eso, por tanto, es para nosotros, en nuestra asignatura, es grave que poblemos de temas relevantes en investigación epidemiológica para poder contar con un sistema de salud. Y esto a nivel micro, pero a nivel macro significa que la epidemiología nos sirve para tomar decisiones en la política. Por ejemplo, en la anemia infantil. ¿Cómo vincularían ustedes o qué reflexión les trae el hecho de que estemos todos los años con una cifra de anemia
sin mayor cambio. ¿Hay política de anemia? Sí, por favor. Bueno, No, adelante, primero, compañero. ¿Hay una política de prevención de aumento de control de anemia en nuestro país? Ay. Algo está pasando, ¿no? Y los presupuestos son altos. Y se sigue gastando. ¿Y Corrupción. qué quiere decir eso? Corrupción. No se está ejecutando. no está viendo, no hay un plan, o sea, con un objetivo claro, o sea, se suele tal vez apuntar o se suele apuntar a la No es, exacto, no es la causa. Porque se invierte, mayormente, ¿en qué se invierte todos los años? Estamos viendo en los últimos tiempos. ¿En qué se invierte? Como intervención clave. Hierro. Hierro. ¿No? ¿Y qué pasa con el hierro? Los niños no lo compran. Porque no hay el uso apropiado. Pero ¿qué pasa si la anemia no es solo por falta de hierro? Por ejemplo, le dan el hierro a los niños, pero puede ser que los niños sean desnutridos. O sea, ¿cómo van a absorber el hierro si en su cuerpo no hay los minerales para absorber el hierro? Y sería una toma simplemente al aire prácticamente. Exacto, o sea, para la práctica de hoy, si no me equivoco, para la próxima, hay un artículo bien interesante del doctor Palacios, Jacinto Palacios, que habla justamente de este problema inflamatorio crónico de la persona por consumir agua en malas condiciones, por ejemplo. Es una inflamación crónica, inclusive ya ni produce problemas, sí. Lo mismo que también sucedía con el programa Base de Luz. No se consideraba que la mayoría de los niños no podían digerir adecuadamente la Otro problema de política, ¿no? Se le da leche y él tiene intolerancia, ¿no? Entonces, o bien esta inflamación crónica que produce el incremento natural de la epsidina por la inflamación, y la epsidina es una hormona que actúa directamente en la absorción de los nutrientes. Entonces, si el niño tiene una inflamación crónica, tiene epsidina, no va a absorber nutrientes. ¿Y qué le hacemos entonces dándole fiebre? Y gastando fuertemente. Entonces, el tema de las políticas de salud, cuando, como dicen ustedes, sus compañeros, no está sustentado en evidencia científica de una causa apropiada. ¿Por qué le vamos a dar a todos todo eso? Si hay algunos que se aliviarían de una manera, otros que se aliviarían de otra manera, entonces hay algo que cambiar, ¿no es así? ¿Dónde va a estarse las evidencias de observación cuantitativas, cualitativas? ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién le toca hacer? A los profesionales de salud. Entonces, si queremos nosotros ser trascendentes en nuestro quehacer, tenemos que ver qué temas nos interesa. No vamos a estar en todo, eso sí. Pero si hay algunos de los cuales queremos contribuir, hay que mirarlo con un enfoque de su lente intraocular, que es la epidemiología. Entonces, la vinculación de la epidemiología y la investigación epidemiológica por determinantes, o sea, por algo que está causado o por consecuencias, tanto si son anteriores al fenómeno o si son posteriores, por determinantes o por consecuencias. La investigación epidemiológica nos va a servir para mejorar el sistema de salud y para mejorar las políticas. Esta es la conexión a este nivel. Pero también nosotros vemos que si no hubiera la investigación, por ejemplo, de la ferritina o de la epsidina, y con qué factores va a actuar mejor, o las bacterias que puedan, digamos, la flora vaginal, la flora intestinal, la flora, los microbios que normalmente existen y de los cuales depende que haya un medio interno, que es el conocimiento actual, que tiene que ver con la absorción de los alimentos, etc. Si no hay investigación biomédica que le llamamos de nivel subindividual, o sea, las moléculas, cómo actúan, subindividual o clínica,
a nivel ya del funcionamiento de la persona. Entonces se dan cuenta que no podríamos tener conocimiento útil en epidemiología si es que no estuviéramos vinculados a la investigación biomédica subindividual, quiere decir de los sistemas más íntimos de la persona, del funcionamiento de la fisiología, o del efecto de esto en su evolución clínica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente renal con insuficiencia renal crónica, ¿es de importancia o no? Suma importancia. Puede agravar su enfermedad si es que no hay una precisión, ¿no? De cómo aconsejarle que sea el manejo en su vida diaria. ¿Y de dónde vamos a sacar ese conocimiento? Primero, de la acción, ¿no?, del nutriente, y segundo, cómo responde la persona, ¿no?, a nivel bancario. Entonces, la vinculación de la investigación epidemiológica con la investigación en los otros temas es fundamental. ¿Cómo lo vamos a ver? Si es que no le prestamos atención con este enfoque que estamos mirando, ¿no?, a el proceso. Aunque estemos nosotros, ustedes dirán más adelante como nutricionistas, ustedes van a estar familiarizados, digamos, con la dieta de hospital, ¿no?, con pacientes renales o con pacientes hepáticos, ¿no?, o con pacientes que requieren cuidados paliativos de la tercera edad, ¿no?, etcétera, etcétera, posoperados, cuidados intensivos. Eso es una especialidad, pero se van a beneficiar de investigación biomédica previa, y desde la clínica van a generar evidencias para que siga la investigación biomédica hacia otras dimensiones, pero también de aquí va a salir investigación, de esa investigación va a salir la política pública, va a salir la investigación epidemiológica. Eso es para que vean ustedes las conexiones que hay, como en este caso, de la epidemiología y la salud. Esta no lo voy a leer yo, no sé si alguno de ustedes puede ayudarme a leer los tres primeros. Por favor, fuerte. Uso de la epidemiología en salud pública. Historia natural de las enfermedades, distribución, frecuencia y tendencias de enfermedades en las poblaciones, etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de enfermedades. Muchas gracias. Esa es parte de la utilidad. ¿Alguien más quisiera seguir leyendo? Por favor. Magnitud y tendencias de las necesidades de salud. Magnitud, vulnerabilidad y formas de control de los problemas de salud. Eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas y programas y servicios de salud. Gracias. Sí, por favor. Eficacia y efectividad de la tecnología médica. Diseño y ejecución de los programas y servicios de salud. Bien, y había uno ahí que quedó, que era esto de los mecanismos de transmisión o diseminación de enfermedades. O sea, imagínense la utilidad de los estudios. Todo va a depender de ustedes como profesionales, dónde se ubiquen, ¿no? En establecimientos, en los gobiernos locales, en los programas sociales, y qué quieran hacer con el talento que han logrado como profesional. Depende de dónde estén, depende de lo que quieran hacer, entonces su interés de recopilar su información, de buscar el cambio que desean, en la medida de lo posible, ¿no? La epidemiología nutricional. Todo aquello que hemos hablado en general de epidemiología tiene una aplicación directa, ¿no?, en el tema nutricional, porque es la aplicación del método epidemiológico al estudio de la dieta y su relación con la salud y enfermedad de las poblaciones. Entonces es aplicada en la epidemiología nutricional o en la nutrición, aplica los enfoques, los principios, no a un tema que es la dieta, aplicado a la salud o enfermedad. Determina, obviamente, así como ahora vamos a hablar de determinantes en la nutrición. ¿Cuáles son? ¿No? Los primeros estudios ya
grande. La vez pasada hemos hablado de la pelaga, ¿no? Pero fue un estudio sumamente histórico, muy importante, en donde el hombre desafía su conocimiento anterior y busca una solución. Pero ahora estamos hablando de estudios ya de más escala, ¿no? Y en ese estudio de más escala vemos que los estudios epidemiológicos grandes últimamente adquieren mucho más dimensión, digamos, con los problemas cardiovasculares. Por el tema que acabamos de ver, de la importancia que tienen en los años de vida saludables perdidos. Pero también, ¿no?, porque en los últimos años hay un interés creciente porque ha crecido la enfermedad renal crónica y el impacto, ¿no?, en esas poblaciones va a tener que ver no solamente en la prevención de la diabetes o los problemas que causa esta insuficiencia renal crónica, como el empeoramiento que puede haber si es que no tiene un adecuado manejo en la dieta. Eso ha dado un gran empuje a las investigaciones últimamente, ¿no? Los temas relevantes a nivel subindividual o clínico. Subindividual quiere decir en la fisiología de la persona, ¿no? Entonces, ahí están, por lo que yo veo también, ¿no?, bastantes estudios sobre la medida de la ingesta en la dieta, que asumimos, pero es uno de los temas fuertes en la profesión que ustedes tienen. La variabilidad y la fuente de variabilidad de la dieta, la energía total, ¿no?, que es necesaria, que ustedes ya la estudian con más detalle en otros temas, pero son temas de carácter subindividual o clínico. Pero hay otros estudios, ¿no?, a nivel nutricional en la población que tienen que ver con la disponibilidad del alimento y los patrones de la dieta que son de carácter cultural. Ya no estamos hablando solamente de un fenómeno individual, estamos hablando de acceso a alimentos. ¿Pasa la hora? No. Me estaba preguntando si un compañero por la lista. Tienes razón. ¿Podemos pasar un papel? Sí, por favor. ¿Qué hora tiene? 12:44. Terrible. Si no nos hago acordar, les escribí la lista. Acá, obviamente, estamos hablando de los determinantes de la dieta, ¿no?, de los determinantes de la nutrición, la producción de alimentos, los precios, la educación alimentaria, los hábitos culturales, los programas sociales, todos esos factores tienen mucho que ver en la epidemiología de la nutrición. Como ustedes ven, no están dentro del sector, no están en el radar del servicio sanitario, está fuera. Y por tanto, el esfuerzo, si queremos cambiar la realidad desde un punto de vista poblacional, tenemos que trascender y comprender esas otras dimensiones para que funcionen. Este estudio, ¿no?, nos dice un factor determinante muy importante, que es la dieta saludable y cómo en el mundo, ¿no?, se ha ido, hay la diferencia, la que esta población que no puede permitir, acá en este eje está el porcentaje de población que no accede, como ustedes ven, a una dieta saludable, la cantidad de gente, ¿no?, está el porcentaje de personas que no tiene acceso a una dieta saludable, ¿no?, y en este eje derecho estamos hablando de personas que no en cantidades, ¿no?, de miles de millones de personas que pueden no tener estos 2.6, son miles de millones de individuos en este momento que no tienen acceso a una vida saludable, a una dieta saludable. Lenta disminución. Es un informe último de la FAO sobre la gente que tiene hambre, ¿no?, y la proporción de la población que no tiene acceso a una dieta saludable. Entonces, les paso esto porque
están orientados en un marco más global, pueden ustedes ver, por ejemplo, las consecuencias de la guerra en Ucrania, ¿no? El maíz u otras cosas que nosotros usamos para el alimento que más se usa en el país, ¿no? Y que no se produzan, etc. Todos estos análisis van a devenir de ver que esta variable, que es el acceso a un alimento digno, ¿no? Y la cantidad de gente a la que afecta va a manifestarse. Igual acá podemos decir que América Latina, en teoría, no está tan mal como África, ¿no? Pero definitivamente aquí a lo largo de los años no ha habido un cambio sustantivo, ha habido un poco la pandemia, pero no, deberíamos estar nosotros no teniendo problemas de inseguridad alimentaria. Y más adelante vamos a hablar de la inseguridad alimentaria, ¿no? Qué cosa lo define, pero ya ustedes me pueden decir algunos factores. La inseguridad alimentaria, ¿qué entendería? ¿Alguna idea de qué depende la inseguridad alimentaria? Adquisitiva, la capacidad adquisitiva de las personas. El acceso también a la La disponibilidad. Y lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Últimamente, con este tema de esta pequeña inflación, pero de un año a otro la pobreza ha aumentado, la capacidad adquisitiva ha disminuido y por tanto la gente está comiendo menos y hay más gente que tiene ese problema. Entonces, todos esos factores se miden a través de un coeficiente que es la inseguridad alimentaria, que la están viendo seguramente ustedes en otras asignaturas. Finalmente, nosotros vamos a mirar esta implicancia en los estudios. Tienen una lectura para la práctica siguiente, que es muy interesante, del doctor Palacios, sobre el correlato que hay entre la prevalencia de anemia en menores de 5 años en el 2005 y el promedio de la prueba PISA, que saben que es la medición de los aspectos cognitivos, ¿no? De matemáticas, de lectura, en el año 2015. O sea, este estudio compara cómo era el nivel de anemia en el momento 2005 y 13 años después hace una comparación de cómo es el rendimiento en la prueba PISA del Perú. Y de todas las cosas que mide la correlación más directa, ¿no? El 71% del R, ¿no? Y del R cuadrado a 51%. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de las causas que explican este mal rendimiento en la prueba de PISA es la anemia. La mitad de las causas que explican, de acuerdo a este razonamiento matemático, es por la anemia. 13 años después de que los niños tuvieron anemia en los primeros años, mírenlo, les recomiendo que analicen. El doctor Palacios es un médico sanmarquino, hizo una maestría de fisiología acá en San Fernando y ingresó con el puesto número 1 cuando fue estudiante. Es un hombre brillante, muy preocupado, muy comprometido. Él es ginecobstetra, pero está entrando a estos temas porque igual que muchos de nosotros nos preocupamos, ¿cómo es así? ¿No? Que tanto se gasta, tanta teoría que no pasa nada, ¿no? Y esto ha sido publicado en la revista de la Sociedad de Medicina Interna hace 3 años, ¿no? Entonces, mírenlo, ese estudio lo van a necesitar, yo lo voy a volver a utilizar, lo voy a volver a citar cuando hagamos diseños de estudios de piel de blog. Tiene cosas muy sencillas, pero muy prácticas, ¿no? Como dice mi nieta, ¡boom! Ahora, le pongo estos ejemplos dentro de su curso de epidemiología, porque el método epidemiológico que ya ustedes han visto, ¿no? Que la causa tiene que descender al efecto y toda esta cuestión, sirve para hacer los modelos de intervención. Y aquí tienen mucho que leer, lo van a tener en su PowerPoint, ¿no? Cómo resulta la desnutrición crónica, cómo esa
política, entonces la evidencia lleva, ustedes ven todas estas causas de estudios que están acá, lleva a que se hagan las estrategias. Reducir la incidencia de peso al nacer, mejorar la alimentación del menor de 36 meses, reducir la movilidad por ella por ella. La aplicación en la política del conocimiento, de la investigación epidemiológica en el nivel individual, subindividual o clínico para hacer estos cambios. Esa es la utilidad que yo les quiero poner en esta, o transmitir en este ámbito. Como estamos diciendo, las estrategias y políticas que hay en nuestro país con esa orientación que estamos mirando, que tiene que tener cualquiera de los programas que vamos a entrar más en detalle en la próxima sesión, pero lleva necesariamente a intervenciones intersectoriales. Todo el tiempo hablamos de lo intersectorial. La pregunta es cuál de las intervenciones de política de salud realmente se implementa en forma intersectorial o siquiera interdisciplinariamente. Entonces, es lógico que los modelos nos digan, pero no es tan fácil pasar a la práctica. Para eso necesitan ustedes otro tipo de investigación que vamos a ver hacia las últimas semanas, que es la investigación cualitativa, que es la que explica las razones humanas por las cuales todo esto que nosotros pensamos que 1 más 1 es 2 y más 1 es 3, no está hablando de por qué ese 1 más 1 no necesariamente va a dar ese 2 en el momento que lo pensamos. Hay razones humanas, sociales, culturales, por las cuales eso no pasa, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa, más aún cuando lo que queremos nosotros es ver cómo entran los determinantes sociales a contribuir a los cambios, ¿no? Para el futuro, yo creo que ya con esto vamos a terminar. Estamos en el futuro de la nutrición y epidemiología. En nutrición, estas son, digamos, las fronteras. ¿Alguien puede leer? Vamos a necesitar la colaboración de unas 5 personas para leer estos. A ver, por favor. Ya, el primero. Allá arriba no veo también, bueno. Transición nutricional. Desplazamiento desde problemas de desnutrición hacia el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemia. Transición nutricional, cambio del tipo de vida. La siguiente, por favor. ¿Dónde trata de la nutrición? Consistencia de deficiencias de micronutrientes y exceso calórico en la misma comunidad, familia o individuo. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. Impacto del entorno alimentario, alta disponibilidad de alimentos procesados, marketing agresivo, cambios en los hábitos alimentarios urbanos. Gracias. Allá arriba. Después tú. Cambio climático y sistemas alimentarios, variaciones en producción, distribución y seguridad alimentaria. Por favor. Factores socioeconómicos, pobreza, desigualdad, educación y acceso a alimentos saludables como determinantes sociales centrales. Entonces, esos son el panorama de cómo se va a desenvolver la profesión. Es el tipo de desafíos generales. Y ustedes van a tener probablemente sobre la base de eso que ver los específicos, ¿no? Este cuadro que viene acá tiene bastantes detalles de estos mismos problemas, ¿no? De la doble carga, de los incrementos de costos, etc. Es un poco de las ideas que pueden ustedes utilizar si quieren avanzar en su proyecto de trabajo, ¿no? Esto sigue acá. Y en conclusión, entonces, los determinantes sociales influyen directamente en la nutrición y alimentación y por tanto, ¿no? La epidemiología y nutrición tiene mucho que ver con la salud pública, ¿no? Y en general a través de la carga de enfermedad y las enfermedades no transmisibles y las enfermedades en la primera infancia que hemos visto relacionadas a la nutrición infantil,
van a configurar una gran importancia en esta especialidad, en esta profesión. Y tener en cuenta que la situación económica de las personas en mayor vulnerabilidad va a influenciar mucho en los problemas. Esa es la conclusión. Y que lo que les dije al inicio de esta sesión, que hay que incrementar el curso de la epidemiología en nutrición en general. Eso es una gran responsabilidad también. Vamos a seguirla mirando en las últimas, ¿no? ¿Quién es ese PowerPoint, no?